Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana que Dios nos ha prestado para alabar y bendecir su nombre. Saludos desde aquí, de parte del grupo, y a todos los que están en su casita. Bienvenidos y gocémonos en la presencia del Señor juntamente con estos cantos, hermanos. Vamos a exaltar el nombre de Dios porque realmente no hay precio que el Señor ha hecho en nuestras vidas, este regalo tan grande que fue la salvación para cada uno de vosotros. Amén, porque dice así en Juan 3:16, porque de tal manera Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios, a ese Hijo único que vino a entregar su vida a este mundo. Amén. Vamos a elevar una oración para que el Espíritu de Dios y el Padre y el Hijo estén en cada una de nuestras vidas. Amén. Bendito Dios y buen Padre, en esta hermosa mañana, Señor, no hay con qué agradecerte, Señor, sino yo te entrego mi alabanza, te entrego el canto, Señor Jesucristo. Te doy gracias por mi vida, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Te doy gracias, bendito Dios, por la vida de mi familia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, y permíteme, Señor, poder entonar juntamente con mis hermanos, Señor Jesucristo, que se están sintonizando, Padre, y podamos reflexionar, Señor, por medio de estas alabanzas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que derragulla nuestros corazones y que nos haga entender, Señor Jesucristo, a qué veniste a esta tierra, a qué veniste a este mundo, Señor, con ese propósito perfecto y exacto, Señor, a mi vida, Señor. Tú llegaste, Señor, en el momento oportuno, Señor Jesucristo, a rescatarme, Señor, de lo más vil que yo era, bendito Dios. Gracias, Señor, y dedicamos servicio, Señor Jesús, para la honra y la gloria tuya, bendito Dios. Amén, Señor Jesús. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos.
la gloria y toda la honra. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Sí, Señor, llévanos a tus santos padres. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Al altar de bronce, con tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí.
Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, desde este lugar y por este medio me dispongo a presentarles el mensaje bíblico para esta mañana. Póngase cómodo allí en su hogar, en su lugar donde usted esté. Quizás para muchos este mensaje sea ya muy conocido, quizás sea hasta simple, pero puesto que es bíblico, es un mensaje actual, es un mensaje para hoy, es un mensaje para estos momentos, de acuerdo a las circunstancias. Así es que me dispongo a presentarles este mensaje, sin antes decirles que he orado a Dios. He pedido a Dios para que este mensaje usted lo reciba, usted se alimente, usted se pueda guiar en el transcurso de la vida y para enfrentar estos momentos críticos que estamos viviendo. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, de la siguiente manera. Esta mañana, los privilegios del creyente en Cristo Jesús. 6 privilegios que quiero mencionar, que se encuentran en el capítulo 10, los versículos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, desde el versículo 22, voy a permitirme darle lectura para entender el contexto. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En los versículos 27 y 28 encontramos estos 6 privilegios del creyente en Cristo Jesús. Los creyentes somos comparados en la Biblia a las ovejas. Las ovejas tienen un distintivo muy singular. Si no están con un pastor que las cuide, ellas están perdidas. De igual manera, el creyente, si no está con Jesús, que es el buen pastor, está perdido y rumbo a la condenación eterna. Primer privilegio que encontramos en este pasaje del versículo 27. Número 1, mis ovejas oyen. Versículos. ¿Por qué dijo Jesús estas cosas? Porque por la pregunta que le hicieron los sacerdotes y los fariseos, que ellos querían saber si Jesús era el Mesías. La respuesta de Jesús hacia esa pregunta fue que para que ellos supieran que efectivamente él era el Mesías, tenían que oír su voz, aprender a oír su voz. Pero Jesús les dice que hasta ahora, después de
un tiempo suficiente, aquellas personas que le preguntaban, sin embargo, habían escuchado, habían visto sus señales, sus milagros, habían oído sus predicaciones, pero aún así no habían oído su voz, no habían conocido su voz. Por eso dice ustedes, aunque me han escuchado, aunque me han visto, pero no han escuchado mi voz. Por lo tanto, ustedes no son mis ovejas. No porque los judíos de aquellos tiempos estaban desechados, sino porque Jesús no los quisiera recibir como ovejas, porque ellos no querían ser ovejas del Señor, porque no querían escuchar su palabra. Sin embargo, el versículo 27 les dice que sus ovejas sí oyen su voz. Solo las ovejas de Cristo tienen la capacidad de oír su voz. Una capacidad privilegiada. Muchos escuchan de Cristo. Muchos escuchan las predicaciones, escuchan la Biblia, pero pocos atienden a su voz. La voz de Cristo es muy importante. Miren, por ejemplo, encontramos en San Juan 3:29 que su voz, la voz de Cristo, produce gozo, un gozo incomparable. Y los que escuchamos la voz de Cristo, del buen pastor, sin duda trae gozo a nuestras vidas. Escuchen cómo dice este versículo, Juan 3:29, dice así: El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Muy bien, ahí está hablando Jesús que la voz del esposo es la que produce gozo. El amigo del esposo se goza al escuchar la voz del esposo. El esposo ahí es Cristo, su voz le produce gozo al amigo. Por eso, el mensaje bíblico para esta mañana es que escuches la voz de Cristo, para que te produzca gozo que tanta falta nos hace en estos días. Porque las circunstancias nos han robado quizás el gozo, la confianza, la alegría, y hay cierta incertidumbre en nuestras vidas, pero aquí tenemos el remedio: oír la voz de Cristo como ovejas que somos, y haya gozo en nuestras vidas. También hay una voz, la voz de Cristo es una voz de invitación. Tenemos en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, ahí Cristo una invitación muy especial. Y el versículo lo leemos de la siguiente manera. Escuchen cómo dice este versículo, por favor. Si usted tiene Biblia, ahí en su... búsquelo. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20. Dice así. Pues si nuestro corazón nos reprende... No, 3:20. Apocalipsis 3:20. Tengamos paciencia, vamos a escuchar. Ahí dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cerraré con él, y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. Por eso las ovejas que oyen la voz, hay una comunión, hay una fraternidad con Cristo, hay un compañerismo, hay un pastoreo excelente de parte de Cristo hacia sus ovejas. Así es que usted debe examinarse a sí mismo si tiene esa capacidad hoy, en este momento, si tiene usted la plena capacidad de escuchar la voz de Cristo.
O quizás le tenga capacidad de escuchar otras voces y le preste más atención a otras voces, a otros pastores, a otros maestros, a otros líderes, a otros representantes. Yo le recomiendo que se capacite y pida a Dios que le dé la facultad, la habilidad para saber escuchar la voz del pastor. Porque para que el Señor Jesucristo diga de usted, mis ovejas oyen mi voz. Mi voz produce gozo y mi voz produce seguridad. Número 1, entonces, es uno de los privilegios del creyente en Cristo Jesús. Número 2, dice el versículo 27, y yo las conozco. ¿Qué quiere decir esto? A ninguna de sus ovejas Cristo pasa por alto. Él conoce a cada una. No importa el lugar en donde se encuentre o en las circunstancias. Qué privilegio de tener a Cristo como nuestro pastor. Qué privilegio ser oveja de Cristo. Porque Él nos conoce. Él nos conoce como si fuéramos uno solo en el mundo. Somos millones de ovejas, pero nos conoce como si fuéramos uno solo, una sola oveja. Entonces, esto nos debe de producir confianza, seguridad, gozo y gran satisfacción, porque el pastor de pastores, Cristo Jesús, no pasamos desapercibidos delante de Él. Él conoce nuestras circunstancias y Él está atento a todo lo que nos pasa. Vale la pena aprovechar este privilegio de que Él nos conoce como sus ovejas. La pregunta aquí es, ¿si el Señor Jesucristo lo conoce a usted como su oveja? Si es así, gócese. Y si usted no está seguro de ser oveja de Cristo, aproveche este mensaje. Aproveche esa oportunidad de escuchar estas invitaciones y estos privilegios para retomarlos y así haya bendición en nuestras vidas. Número 3. En el mismo versículo 27, la última parte del versículo dice, y me siguen. Es otro privilegio. Seguir a Cristo requiere dedicación, obediencia y a veces sacrificio. Pero vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Seguir a Cristo, entonces, vale la pena. Porque quiere decir que nosotros, al ir viviendo la vida, al ir caminando en este mundo como ovejas de Cristo, nuestros pasos no son inciertos, porque vamos siguiendo al pastor que nos guía por el buen camino, por los buenos pastizales, por las aguas frescas. Entonces nuestro tiempo, nuestro caminar no es perdido, no es de vale, sino es bien aprovechado. Por ejemplo, que dice Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Seguís el bien. Nadie nos podrá hacer daño, dice el apóstol Pedro, si seguimos el bien. ¿Quién es el bien en este caso? Pues es Jesús. Y me siguen. Seguimos el bien que es nuestro pastor Jesucristo. Entonces nadie, dice aquí esta promesa bendita, nadie te podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien. Sigue a Jesús.
Sigue a Jesucristo como oveja, como el pastor que es de nosotros. En estos días de tanta incertidumbre, sigue con seguridad, camina con seguridad. Y esto lo podemos lograr solamente siguiendo el bien, o sea, siguiendo a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se complace y hay gran satisfacción cuando dice: mis ovejas me siguen. Aquí también hago esta pregunta: ¿está usted siguiendo a Jesús como su oveja? ¿O sigue otras cosas? ¿Sigue otros ejemplos? ¿Sigue otras instrucciones? ¿Sigue otras enseñanzas? Aproveche este privilegio del rebaño. Aproveche estos privilegios de las ovejas que somos de Cristo, del rebaño de Cristo. Estos privilegios que Dios nos ha concedido de seguir. No cualquiera tiene el privilegio o la oportunidad de seguir a Jesús, porque hay muchos obstáculos que impiden seguir a Jesús. Lamentablemente hay muchas ovejas que no siguen a Jesús. Creen, van al templo, leen Biblia, pero no siguen sus enseñanzas, no siguen sus pasos, porque seguir a Jesús requiere obediencia, requiere dedicación y a veces sacrificio, y es lo menos que queremos nosotros. Queremos el cielo, queremos todo a nuestro favor, pero no queremos pagar ningún precio. Pero es un privilegio vencer todos estos obstáculos para seguir a Jesús. Porque si seguimos a Jesús, nadie nos podrá hacer mal, porque seguimos el bien. A Dios sea la honra y la gloria, amados hermanos y oyentes en Cristo Jesús. Desde aquí, un fuerte abrazo y que el amor de Dios esté en sus vidas. Eso es el punto número 3. El privilegio número 3. El privilegio número 4 dice el versículo 28: y yo les doy vida eterna. Una enorme promesa que solo Cristo puede hacer, porque es el único que posee vida eterna. Ya lo dijera con palabras y con hechos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, cuando dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida eterna. Lo dijo de palabra, pero lo dijo con evidencias, porque en ese capítulo encontramos la resurrección de Lázaro. Cuando Cristo le llama: Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y Lázaro regresó de la muerte a la vida. Y por eso Jesús dijo: yo soy la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa que encontramos, es un privilegio solamente para las ovejas de Cristo, para el creyente, para el que sigue a Cristo, para que siguen su voz, para los que escuchan su voz. Ahí está. Yo les doy vida eterna. Una promesa que nadie de los humanos en toda la historia ha podido decir con hechos. Quizás lo habrán dicho de palabra, pero sin ninguna evidencia. Jesucristo lo dijo de palabra y con evidencia. Y la prueba está de que Él murió y resucitó. Y nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, también nos dará vida eterna. Porque así dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es un privilegio entonces ser oveja de Cristo. Es un privilegio, porque usted gozará de vida eterna. Tanto en esa vida como después de la muerte hay vida eterna. Ahí está. Ahora, número 5. Ahí mismo en el versículo 28 dice, y no perecerán jamás. Es otro de los privilegios que tenemos como ovejas de Cristo. Y no perecerán jamás. Los que en verdad hemos venido a ser ovejas del buen pastor, nunca vamos a perecer. Para usted que conoce la Biblia, esto solamente le reafirma lo que usted ya conoce. Pero si alguno de ustedes que me ve, que me escucha, ignora algo de Biblia, crea y entienda, por favor, que para el que cree en Cristo y llega a ser su oveja, es cierto, todos vamos a morir, porque así está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es cierto. Pero cuando dice aquí la promesa, y no perecerán jamás, quiere decir que el día que pasará de este mundo, a través de la muerte, la Biblia solamente para las ovejas de Cristo, a los que hemos creído en Él, la Biblia en vez de muerte le llama dormir. Así que toda persona que duerme, tarde o temprano, despierta. Así también nosotros. Un día vamos a morir, sí, pero la Biblia le llama dormir. Y tarde o temprano vamos a resucitar. Y de ahí se cumple, no perecerán jamás. O sea, no moriremos para siempre, sino que tendremos siempre vida y bienestar. Miren lo que dice el Salmo 91, versículo 5. Es un salmo que hemos estado leyendo en estos últimos días y que aquí encontramos una promesa de seguridad absoluta. Escuchen cómo dice el Salmo 91, versículo 5. Dice así, escuchen por favor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día que Muy bien. Ahí la promesa es que no habrá problemas de ningún mal por la noche, por el día, o de alguna epidemia como la que estamos viviendo. Hay promesa para las ovejas de Cristo y es un privilegio. No perecerán jamás. No tendremos problemas sin resolver, porque el Señor, nuestro pastor, nos conoce, nos guía, seguimos sus pasos, nos conoce, escuchamos su voz y no pereceremos jamás. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa de protección. Ahí está la promesa de supervivencia. Ahí está la promesa de pastoreo divino, con mano fuerte y con mano poderosa. Así es que, amado hermano, reconfórtese y aliéntese con estas promesas benditas, que como ovejas no pereceremos jamás. Vale la pena recordar estos privilegios, y si usted no los tiene, reciba a Cristo en su corazón. Confiese sus pecados y aparte pasará a ser oveja del rebaño de Cristo Jesús. Y último punto, en el mismo versículo 28, dice, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen esto. Esta es una de las más grandes promesas de la Biblia. Y Cristo la hace a todos aquellos que le hemos recibido como Salvador de nuestras almas.
nadie las arrebatará de mi mano. Quiero aclarar brevemente este punto. Su palabra y sus promesas del buen pastor son fieles, se cumplen al pie de la letra. Aquí el asunto es de que entonces, ¿por qué muchos creyentes que un día estuvieron en las manos del Señor, estuvieron bajo el pastoreo divino, y ahora ya no están? Ahora andan pecando, ya no van al templo, andan por allá haciendo todo tipo de pecados, sometidos a la voluntad del enemigo. ¿Acaso falló la mano del Señor? ¿Acaso hubo una fuerza mayor que sí pudo arrebatar a esas ovejas de la mano del maestro, del pastor? No. Si la Biblia dice nadie las arrebatará de mi mano, es que efectivamente así sucedió o así sucede. Entonces, ¿por qué algunos creyentes no están o andan a merced del enemigo? No porque la mano del pastor haya sido débil y haya sido vencida por otras fuerzas, no, sino que la oveja que anda ahora descarriada, se ha salido de la mano del Señor. Mientras la oveja esté en la mano del Señor, el Señor se compromete a cuidarla y a protegerla, y nadie la va a arrebatar de su mano. Si alguna oveja, porque tenemos voluntad propia y somos racionales, voluntariamente se sale de la mano del Señor, ahí el Señor ya no responde. Ahí es decisión propia de la oveja que salió de la mano y ahora ha sido descarriada y anda por allá a merced del enemigo. Pero la promesa es: de mi mano nadie las arrebata. Es un privilegio, amados. Qué privilegio tan único en toda la humanidad, que solamente las ovejas del rebaño de Jesús tenemos esa protección divina. Nadie las arrebatará de mi mano. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 24. El Salmo 37, versículo 24 nos refuerza esta gran verdad que estamos diciendo: nadie las arrebatará de mi mano. Estamos dando tiempo para que, si está buscando en su Biblia, busque y lea también conmigo esta escritura. Escuche cómo dice el Salmo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene su mano. ¿De quién? De su oveja. De su oveja que no se sale de su mano. Mientras la oveja no se salga de la mano de su pastor, el pastor se compromete a que nadie, ni la riqueza, ni la fama, ni fuerzas infernales, ni la enfermedad, ni problemas de matrimonio, ni ninguna circunstancia podrá arrebatarnos de la mano del Señor. Nuestra postura, nuestra protección está segura en las manos del maestro, en las manos del pastor, porque así dice: si el hombre se cayere, si el hombre se postrare, Jehová con su mano lo levantará. Amado, aprecia estos privilegios. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Aproveche estos privilegios, amado hermano, y goces en el Señor, y dele gracias a Dios porque usted, como oveja, tiene todos estos privilegios. Si alguien no se siente oveja del Señor y quiere gozar de estos privilegios, es más, se los recomiendo: vuelva al rebaño de Cristo. Vuelva a ser su oveja. Aunque tiene que usar de dedicación, obediencia y hasta sacrificio,
pero vale la pena para gozar de todos tus privilegios. Es el mensaje bíblico para usted, amado oyente, en esta mañana. Que Dios le bendiga. Mis oraciones para con usted. Y a pesar de todo, por favor, sea feliz. Sí, sea feliz. Como oveja de Cristo con estos privilegios. Que Dios les bendiga. Cristo es la peña, que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Cristo es la peña, que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña, florez que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Cristo es la peña, florez que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Cristo es la peña, florez que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo un ser. Cristo es la peña, florez que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo un ser. Cristo es la peña, florez que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Libre.
esperanza muy grande y muy firme que allá en las mansiones nos hemos de ver. Yo tengo una esperanza muy grande y muy firme que allá en las mansiones nos hemos de ver. Por eso he confiado en tu amor sagrado. Como fue soldado, yo voy a luchar. Cristo bendito del cielo es el que me ha de ayudar para llegar a la gloria donde yo quiero morar. Yo soy embajador Salvador, te voy a preparar a predicar su amor. El día ya se acerca, señales ya se ven, que Cristo está en la puerta diciendo ven y ven. Yo soy embajador Salvador, me voy a preparar a predicar su amor. El día ya se acerca, señales ya se ven, que la puerta diciendo ven y ven. Si algún día se llega a mi cita, que Dios me necesita, yo tengo que ir. Pero si algún día se llega a mi cita, que Dios me necesita, yo tengo que ir. Por eso he confiado en mi Jesucristo como fiel soldado. Yo voy a lograr. Yo soy embajador de Cristo el Salvador. Me voy a preparar a predicar su amor. El día ya se acerca, señales ya se ven. Cristo está en la puerta diciendo ven y ven. Cuando yo me vaya de esta triste vida, con gozo profundo te voy a dejar. Cuando yo me vaya de esta triste vida, con gozo profundo te voy a dejar. Gratos recuerdos de mis aflicciones que allá en las mansiones hemos de ver. Cristo bendito del cielo es el que me ha de ayudar para llegar a la gloria donde yo quiero morar. A Dios sea la honra y la gloria. Que estos cantos traigan fortaleza a sus vidas y paz a sus corazones. Recibo saludos de la pastora de este lugar, Sofía Palafox, mi esposa, y saludamos a todos los de esta congregación, Iglesia Canaín. Que tengan las bendiciones del Señor y oramos por ustedes para que tengan paz y tengan todo lo necesario y hasta lo suficiente. Es el deseo de Pastora Sofía Palafox y un servidor, Rogelio Espitia. Para despedirnos, el hermano Martín Montero.
Bien, mis hermanos, quiero dar lectura a esta porción de la palabra de Dios y es una de las promesas que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y dice así: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y así seremos despedidos, no de el Señor, sino de este lugar. Que la bendición de Jehová de los ejércitos, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la su Espíritu Santo sea con todo su pueblo y con todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, hasta que tú vengas por tu pueblo, Señor. Amén.